decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. Del Señor, filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Amén. Se va el aparato este. No importa, si se va pues gritaré más. Gloria a Dios. Esta semana me estaban preguntando por algo interesante que casi nunca lo hablamos porque, no sé por qué. Es acerca de por favor, hermanas, es que no se oye el cacharro este, si queréis cambiarlo, porque se va, se viene. De acuerdo. Acerca de algo que habitualmente no solemos compartir ni predicar, ¿verdad? Que es, me preguntaban por Israel. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Alguien lo sabe de aquí? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Cómo? ¿Va a vencer a quién? Al enemigo. Al enemigo, ¿verdad? Me preguntaban por eso, porque como está siendo atacada ahora está atacando por Irán, por Hezbollah, por Hamas, por los Houthi. Gracias, es que esto se entrecorta. Uy, un segundito. Atacada por una serie de enemigos históricos de Israel. Y como bien decís, obviamente al final sí, claro que sí, que vencerá. Vencerá Israel. ¿Pero por qué va a vencer? ¿Por sus fuerzas? ¿Por su sabiduría? ¿Por los aviones que tiene? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Claro que no. Ahora vamos a ver cómo va a vencer y por qué va a vencer. Pero antes de nada vamos a orar por Israel, porque esto nos trae bendición, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Así que en el nombre de Jesús bendecimos a Israel en esta mañana desde esta iglesia, desde cada uno de los que aquí estamos. Hace unos 15 años, por decir una cifra, Yaneli me parece que ya sí que estaba Yaneli, tuvimos la bendición grande de ayudar a un matrimonio muy jovencito, iraní, que estaban perseguidos en su país por ser cristianos en Irán, y los iban a matar. Habían matado ya a unos familiares suyos y a estos iban a matarlos. O sea, como los cogieron, los mataban. Y lograron escapar a través de las montañas. Después cogieron un autobús por no sé qué parte, llegaron a Turquía, lograron bajar a la zona sur de Europa, hasta que ya por fin entraron en Europa, en España concretamente, y aquí nos metieron presos, pero nos metieron presos gracias a Dios, porque desde los iraníes, los ayatolas y toda esta gente no paran con matarlos allí, sino que envían aquí espías y te dicen dónde están y son perseguidos por todo el mundo, no solamente aquí en España, pero los metieron en la cárcel y en el momento que pidieron asilo político, pues se lo concedieron, ¿verdad? Este matrimonio pequeño. Y nosotros tuvimos el privilegio grandísimo de poder ayudarles en la cárcel y de poder también estar personalmente en el encuentro, porque claro, los separaron, era la cárcel de hombres y la cárcel de mujeres, y sabían poco entre ellos, no se veían y estaban deseosos y ansiosos de estar el uno con el otro, de reencontrarse, y tuvimos el privilegio de ver ese reencuentro. La verdad que para nosotros fue muy, muy emocionante, se nos ha quedado grabado para el resto de nuestro día. Hace mucho tiempo ya de esto, pero hoy en día sigue habiendo esa persecución. Exactamente igual, siguen matando a cualquiera que se confiese cristiano, no tienen ningún tipo de contemplación. Esos ayatolás que van con el turbante, que van de buenos, según su religión, pero no tienen
conmiseración con los cristianos. No les importa matar en el nombre de un hipotético Dios, de un imaginario Dios, ¿verdad? Pero fíjate cómo Dios al final siempre sale a defender a los suyos. Sale a defender a Israel y a todos los que en él creen, ¿verdad? Y eso es maravilloso. También quiero recordar, para que vayamos entrando un poco en materia, ¿verdad? Quiero recordar una historia asombrosa. Las hay muchas en la Biblia, ¿verdad? Muchas. Pero hay una que no está escrita en la Biblia y ha ocurrido hace poquito. Bueno, relativamente hace poquito. Es una historia llena de fe, de valentía y de poder ver la poderosa mano de Dios en medio de la adversidad y cómo Dios volvió a librar otra vez a Israel en medio del ataque. Al igual que libra a Israel, nos libra también a nosotros. Nos remontamos a junio del año 1967, a un conflicto en el que el mundo le llamó la guerra de los 6 días. No sé si alguno lo sabrá o lo recordará, esto es lo que ocurrió. Sé que por la edad no lo van a recordar, porque sois todos muy jovencitos, ya ni siquiera habéis nacido todavía en el año 67, ¿verdad? Pero bueno, fue una guerra que sucedió en Israel. Un montón de fuerzas poderosas en un solo día se levantaron, fueron a Egipto, Siria, Jordania, se unieron con Irak, Arabia Saudita, Sudán, Túnez, Marruecos y Argelia. Se unieron todos esos países contra un pueblo muy pequeñito, contra Israel. Todo indicaba de que obviamente le iban a aplastar a Israel, entre todos. Cantidad de aviones, cantidad de barcos, muchísimo más entre todos, cantidad de millones de personas, muchísimos más ejércitos que todos juntos. Pero fíjate tú como una nación diminuta, como es Israel, de apenas el tamaño de, muy pequeña, por ejemplo, El Salvador, no sé si aquí hay una de El Salvador, así de pequeñita contra una infinidad de países, muy grandes y muy poderosas, y muy poderosos. Pero fijar, queridos hermanos, como la matemática de Dios no son el hombre. Teóricamente, al haber mucho más números, mucho más ejércitos, tendrían que haber aplazado a Israel. Pero el Señor de los ejércitos intervino en ese ataque. Intervino poderosamente y le dio sabiduría a Israel. Israel, antes de lograr que nosotros le atacaran, cogió los aviones que tenía y bombardeó todos esos países. Bombardeó todos los aviones que tenían en los hangares ahí estacionados. De tal manera que les inmovilizó a todos los países. El mundo se quedó asombrado. En 6 días colapsó todos esos países. Un pueblo muy pequeñito, como era Israel, lo sigue siendo. Así que, fijad, queridos hermanos, cómo destruyeron Egipto, destruyeron Egipto, las tropas israelíes barrieron toda la península del Sinaí la barrieron. Se hicieron con Cisjordania, contra Jordania también lograron atacarla, y también liberaron la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. También se hicieron con los altos de Golán contra Siria, y que a partir de todos esos tiempos fue cuando vienen todos esos conflictos y esta guerra. Fue como consecuencia de eso, de que les iban a atacar y dicen, así, lo vais a atacar, pero nosotros tenemos un arma poderosa, no, es más poderosa que el arma nuclear, que 100.000 bombas nucleares, que es el poder de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y por esa intervención divina fue como que lograron arrasar todos esos países. ¡Qué fuerte! Eso sí que fue un milagro poderoso. Fijaros que hay ejemplos en la Biblia, ¿no?, de esto, como por ejemplo el de Gedeón. Con 300 hombres arrasó también al ejército enemigo. Y aquí vuelve a arrasar. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es glorificarse con gente pequeña. Con lo pequeño, con lo más vil y con lo más menospreciado. Como aquello que no fue, como aquello que dirán, pues estos son 4 pelagatos los israelíes. Estos no los cargamos rápido. Pero Dios se quiso glorificar, al igual que con nosotros personalmente también.
Dios se quiere glorificar con cada uno de nosotros. Cuando somos pocos, cuando nos consideramos incluso innecesarios para nada, que no somos capaces, ahí Dios es donde se glorifica en tu vida. Y nos va a dar la victoria sobrenatural, victoria milagrosa, increíble, que nadie se lo puede creer, cómo Dios va a hacer eso en tu vida, o cómo lo ha hecho, cómo lo está haciendo, y cómo lo tiene preparado Dios en tu vida. Así como Dios defendió a Israel, Él te va a defender a ti de todos tus enemigos. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, del de Gedeón, ¿verdad? Desde el año 1967 y el de hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. Luego está dispuesto siempre a ayudarnos. Así que alabemos a su nombre porque Él es maravilloso. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Vamos a tratar de una profecía, Ezequiel capítulo 38, pero 38 y 39. Nos vamos a quedar hoy con el capítulo 38, la profecía de God de Magog, o God con Magog. Como con Magog se lanza, al igual que hicieron todos estos países, contra Israel. Los enemigos de Dios, ¿quiénes son hoy en día para nosotros? ¿Y cómo va a ser su derrota final? Pero vamos a leer lo que ocurre, que es tan largo el capítulo 38 que no vais a poder leerlo. Lo voy a leer yo solamente en unos versículos clave, porque si no nos podemos tirar mucho tiempo. Dice así el versículo 2: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Versículo 4 dice: Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Versículo 8: Después de muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, y todos ellos habitarán confiadamente. En el versículo 12, la motivación de Gog era la codicia. Y dice así el versículo 12: Para arrebatar despojos y tomar botín, para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas. La invasión no iba a ser solo militar, sino también económica y estratégica. En el versículo 14, el pueblo de Dios, en aparente vulnerabilidad, es cuando va ganando. Dice: En aquel tiempo no lo sabrás tú, cuando mi pueblo de Israel habite con seguridad. Gog aprovecha un tiempo de tranquilidad aparente, creyendo que Israel está desprotegido, para atacarle. Cuando está desprotegido, le quiere atacar. Cuando hay una aparente tranquilidad es cuando está preparando al enemigo para el ataque. Pero el propósito divino es glorificarse en medio del ataque. En el versículo 16 dice: Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, y me santificaré en ti, oh Gog, delante de muchas naciones. El ataque servirá para que Dios se glorifique y se revele como el único Dios verdadero. La intervención directa de Dios en la batalla, en el versículo 19 y 20, dice: Porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira. Habrá gran temblor sobre la tierra. Dios no usa, en este caso, armas humanas. Actúa con terremotos y con otros juicios sobrenaturales. Confusión crea entre los enemigos y juicio con fuego, en el versículo 21 y 22. Y todos mis montes llamaré contra él la espada, y derramaré lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre. Dios desata su poder directamente con confusión y autodestrucción del ejército. Y el propósito final es que todos sepan que Él es Jehová. En el versículo 23 dice: Y seré engrandecido, dice el Señor, y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad? Una profecía que no se ha cumplido aún, no se ha cumplido. Parece ser que no se ha cumplido y estamos en ello. Luego a lo mejor digo un poco por qué no se ha cumplido. Hay una serie de matices y señales que te indican, e hitos que te indican que no se ha cumplido todavía. Pero no obstante, las profecías hay que tenerlas muy en cuenta. Dice el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice así: Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, que porque no se haya cumplido la profecía, no la podemos desestimar. Toda palabra que sale de la boca de Dios es una palabra profética y tenemos que estar atentos al cumplimiento de ella. La profecía es una luz en tiempos de oscuridad. Dice en Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritos. Las profecías son para ser leídas. La Biblia es un libro profético. Las profecías son para ser leídas, oídas y guardadas en el corazón. Tienen un propósito, tienen un futuro también en el cual han de cumplirse. Muy bien, decía que esta profecía de Gog con Magog, atacaban al pueblo de Israel, está completa. Hay un puente, un enlace entre dos capítulos, que es el 38 y la conclusión del 39, que no vamos a leer porque no es demasiado, lo estoy resumiendo, pero yo os invito a que lo leáis en casa, capítulo 38 y 39. Pero sí que voy a hacer una breve reflexión, un extracto del capítulo 39, porque es el cumplimiento profético del 38, ¿verdad? Dice que en el juicio final y destrucción de Gog vendrán el versículo 1 y 8. El ejército de Gog será destruido sobre los montes de Israel. La sepultura de Gog y la purificación de la tierra. El pueblo de Israel quemará las armas de sus enemigos durante 7 años. Habrá banquete de aves y bestias, en el versículo 17. Dios llama a las aves y a las bestias a un gran sacrificio en el que comerán la carne de los poderosos caídos. Restauración de Israel, reconocimiento de Dios. En el 21, Dios revela la gloria por medio de Israel y las naciones. Luego, entonces, esto tiene un significado simbólico y también literal. El juicio sobre Gog representa el fin de toda rebelión contra Dios. La purificación y restauración final de Israel apunta al tiempo en que Dios establecerá su reino aquí en la tierra y pondrá su espíritu en su pueblo. Regresamos al capítulo 38. Interpretaciones y consideraciones. La identidad de Gog y Magog. En el contexto bíblico de Ezequiel 38-39, Gog no es el nombre de una nación, sino es el nombre de un líder, un príncipe, un gobernante. Va a existir ese líder. Aquí vienen las profecías ya que uno empieza a dar vuelta. Lo que he dicho hasta ahora es todo un poco lo histórico que introduce en quién va a ser ese líder y quién es Magog. Gog y Magog. Las naciones que componen Gog y Magog son objeto también de mucho debate y controversia, pero sí hay algo que sugieren cuáles son. Tiene un significado obviamente escatológico. La batalla de Gog y Magog se ve como un evento premonitorio anterior de la venida de Cristo. Y tiene una importancia para Israel tremenda. La profecía enfatiza la fidelidad de Dios a su pacto con Israel. Dios ha hecho un pacto con Israel que lo va a cumplir. Dios ha hecho un pacto contigo que lo va a respetar, aunque vengan contra ti todos los Magog. ¿De acuerdo? Ese pacto que ha hecho contigo un día lo va a respetar. Sé que puede intimidarte, que vengan por ahí un montón de cosas, un montón de ataques, pero lo va a respetar, al igual que hizo con Israel. Hoy como iglesia queremos seguir bendiciendo a Israel. Dice en el libro de los Números que el 6 sobre Israel dice la bendición de Aarón: que el Señor te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te conceda, que el Señor te sobre ti tu rostro y te conceda la paz. Es la bendición sacerdotal, es sobre Israel. Y también nosotros la utilizamos para bendecir a todos los hermanos, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, vivimos tiempos donde los enemigos de Dios se levantan con fuerza. Pero también vivimos tiempos en el que la iglesia necesita saber quién es y de qué lado está la victoria. Porque muchas son las aflicciones, muchas son las tentaciones,
Muchos son los ataques que tenemos como iglesia, pero de todas, absolutamente todas, nos librará el Señor, ¿verdad? Y tendremos la victoria. Aunque nosotros evidentemente no estamos viviendo en Israel, pero somos la rama injertada del olivo de Israel, ¿de acuerdo? Somos los gentiles los que Dios también ha llamado y se ha fijado en nosotros. Por tanto, hoy también se levantan contra nosotros como iglesia, principalmente con personas como en Ezequiel, se levantan contra nosotros los magos de hoy en día. ¿Sabéis quiénes son los magos de hoy en día? En gran número. Son principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos esos se levantan para derrotarnos. Pero es Dios el que pelea por nosotros. Es de Dios la batalla, es de Dios la victoria. Es de Jehová de los ejércitos, de Sabaoth, de Jehová de los ejércitos, quien va a vencer esta batalla final. Por más que vengan a amedrentarnos, por más naciones que vengan a intimidarnos, Dios nos va a dar la victoria. Y poderoso es porque ya como veis, vienen huestes, potestades, un montón de demonios, ¿verdad? De huestes espirituales de maldad para poder y querer hacernos daño. Dice en Ezequiel 3:38, como decíamos, hijo de hombre, pon tu rostro contra Og, en tierra de Magog. Y así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti. Dice Jehová a Og, yo estoy contra ti. Dice el Señor contra ese tentador que viene contra ti. Yo estoy contra ellos. No te preocupes, que Dios está contra ellos. Esto evidentemente es un movimiento escatológico, que es para el final de los tiempos. Pero Dios hace sonar su voz de alarma como un sofá. Amén. Aplicación para nosotros los creyentes hoy en día, esta voz de alarma. La profecía es vista como una advertencia para nosotros. No está puesto porque sí para rellenar el libro. No, tiene un propósito de cumplimiento la profecía. Trata de advertirnos de que el enemigo que viene contra nosotros es grande y poderoso. Pero como cristianos y como iglesia tenemos la necesidad imperiosa de creer y confiar en que Dios está de nuestra parte y nos va a dar la victoria. ¿Gog quién es? ¿Es una persona literal o es una persona simbólica? También viene Gog en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Gog y Magog. Simboliza todos los enemigos que se levantan al final de los tiempos. Contra Israel y contra nosotros los cristianos. En la tabla de las naciones del libro de los Génesis, capítulo 10, Magog es uno de los hijos de Jafet. ¿Sabéis quién es Jafet? Uno de los hijos de Noé. O sea que ya sale un hijo un poquito rana. ¿Qué es Jafet? Este Jafet tiene a Gog y se alinea con Magog y ya ahí vamos torciéndonos un poquito las familias, ¿de acuerdo? Y es uno de los hijos de Jafet, lo que sugiere que es una descendencia de los pueblos del norte de Israel. Gog, literal y escatológico. Gog va a ser un líder político y militar, va a ser un dictador o no. Siempre tendemos a que, y sin embargo otra vez se ha profetizado por ahí, de que cuando venga el anticristo será un personaje de paz, tranquilo, que aparentemente no pasa nada, que va a haber tiempo de paz y tranquilidad en todo el mundo, pero es justo lo contrario de lo que va a ocurrir. Es justo al revés lo que va a suceder en esos tiempos. Pero fíjate que a Gog le acompaña una serie de gente que se llama Magog. Gog
es acompañado por Magot. ¿Y quién es Magot? Magot se refiere, habíamos dicho que God descendía de Jafet. Magot se refiere a una región del norte de Israel, identificada por muchos estudiosos como el Cáucaso. Magot es el Cáucaso, Magot es Rusia, Magot es la Asia Central, Magot es Turquía. Gog es el líder de una coalición militar, es el líder, Gog sí que lidera esa coalición militar, que está compuesta por Rog, Mesec, Tubal, generalmente se identifica con los pueblos de Turquía y de Rusia. También de Persia, antiguamente Persia hoy se llama Irán, de Cus. Esta coalición también va a venir, y este Cus es Etiopía y Sudán. También va a venir de la región de Fud, este Magot, que actualmente es Libia. Gomer y Togamar, zonas del norte, que posiblemente sean de Armenia y otras de las partes de Turquía, también se le identifica así. Conclusión geopolítica. Gog representa la zona norte de Israel y también un poco del este, que son naciones enemigas de Israel. Podríamos decir casi que Israel está rodeado. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo contigo? Te está rodeando por todos los lados. Ves que nada más que tienes problemas, ¿no? Está rodeado como las películas. Levanta las manos. Está rodeado. Eso es lo que pretende el enemigo, Magot en este caso, ¿verdad?, hacer con Israel. Eso es lo que pretende Satanás con vosotros. Cada vez tenéis más problemas, sobre un problema viene otro problema y además te está esperando toda la puerta. Te tienen rodeado. Gog es más que un líder de varios pueblos de guerra. Representa toda una estructura, un sistema espiritual que se opone a Dios. El problema es que nosotros no somos el objeto a batir. El objeto a batir es Dios. Y nosotros somos la obra de Dios, nosotros pasamos por aquí, nada más. Pero lo que quiere derribar a Satanás, que es justamente lo que quería Satanás cuando se rebeló en los cielos. ¿Recordamos? Pues esto se sigue reproduciendo hoy en día en la batalla. Lo que ocurre es que nos tienen a nosotros ahí, puesto ahí. Pero por eso no defiende a Dios. Vosotros no tenéis la culpa de que este pájaro, de que este individuo se esté rebelando. Pero sí estáis pagando las consecuencias. Sí que nos vemos inmersos. Porque verdaderamente así lo ha determinado Dios, ¿verdad? Para nosotros hay un montón de enemigos, como decía anteriormente, ¿verdad? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones que vienen todos contra nosotros. En realidad lo que quiere derribar es la obra de Dios, que somos nosotros, pero quiere derribar a Dios estos elementos, ¿verdad? Ese es el objetivo, ese es el objetivo final. Pero hay una cosa importantísima, es que Dios pelea por nosotros. Dios es el Dios de la batalla, el que nos va a dar siempre la victoria. A Él sea la gloria por siempre y por todos los siglos. Fijaros, hermanos, que nuestra lucha, como bien sabemos en Efesios 6:12, ¿verdad? Satanás y sus demonios vienen contra nosotros. Nuestra lucha no es contra quién, no es contra carne, ni sangre, ni contra, sino contra quién, contra principados, contra potestades o estos espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra carne y sangre, no es contra nosotros. Nosotros pasábamos por aquí, como digo antes. Tú pasas por aquí, no somos tan importantes como a veces nos creemos. Que hoy, que es que Dios viene a derribarnos a nosotros, pues yo soy la persona, que no vean. No, pasamos por aquí. Pasamos por aquí nada más sencilla y simplemente. Porque el objetivo final no somos nosotros, es Dios. Quiere derribar a Satanás a Dios. No lo ha conseguido, ni lo va a conseguir jamás, obviamente. Pero de la rabia que tiene dentro, dice, voy a matar a tus hijos. Y resulta que tus hijos eres tú. De la rabia que tiene, de la impotencia y de la ira, voy a derribar a tus hijos. Me los voy a llevar al infierno. Y resulta que nosotros somos esos hijos que quiere Satanás, llevarse al infierno. Para, digamos, entre comillas, darle rabia a Dios. Y nosotros tenemos que pagar esas consecuencias.
de que porque el Satanás esté lleno de envidia y de odio, pues vienen a por nosotros a atacarnos. Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios poderoso que nos defiende, al Dios de los ejércitos, a Sabaoth. A Él siempre vamos a tener la victoria. Obviamente está maquinando cosas Satanás contra nosotros, los sistemas del mundo. El mundo pasa su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo lo está manipulando Satanás, la cultura la está manipulando Satanás. Digo cultura porque muchas veces llaman cultura a lo que es una barbaridad, esas canciones por ahí que le llaman cultura, a la música le llaman cultura, lo habéis oído, ¿no? Que la música es cultura. Y es para coger y vamos, decir, pero esta letra que está hablando, están hablando en contra de la obra de Dios, por ejemplo, ¿no? O esos cuadros de que se corta la oreja. Dicen que eso es cultura, uno que se ha cortado la oreja, que se suicida, y lo tienen como ejemplo de arte. Eso es arte, eso es el mundo, eso es el mundo y la carne. Al Van Gogh me parece que se llamaba, ¿no? Y como Van Gogh, otros muchos que van ahí de culturetas, ¿no? Y la gente le llama, ¡oh! Y lo admira, ¿no? ¡Uy, qué obra! ¡Qué obra! ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¡Qué vergüenza como ser humano poner la mirada en tipos así, en gente así! Es horrendo eso. Pero el mundo pasa y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios, hace para siempre. No vamos a ser como Van Gogh, no vamos a cortar la oreja ni suicidar, porque eso va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. En consecuencia, vamos a permanecer para siempre. Por eso también tenemos que tener esa lucha contra la carne, contra nuestra vieja naturaleza carnal. La mente carnal es enemistad contra Dios. Hay que vencerla. También tenemos que... El enemigo crea un montón de falsas religiones y falsas doctrinas. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro: habrá entre vosotros falsos maestros, ¿os acordáis, no? Movimientos espirituales que niegan la divinidad de Cristo, o que hablan de la divinidad de Cristo, pero sin embargo sus obras están muy alejadas de Dios. Falsas iglesias, pseudo iglesias, como la que tenemos muy cerca, esa de que le llaman Pare de Sufrir, o también le llamaban la Iglesia Universal de no sé qué, no sé cuántos, ahora le llaman Centro Cristiano de Ayuda, o algo así, ¿no? Centro de Ayuda Cristiano, pseudo iglesias, que le llaman iglesias, pero que no lo son, porque ¿qué iglesia es? Como venía aquí el hermano José, decía, pero pastor, si es que a mí me han pedido dinero por orar por mí, han orado por mí y me pedían dinero. ¿Cómo puede ser eso? Así lo decía el hermano José. Porque vino el pobre hombre, cuando estuve orando por el pastor, oré por mí, dice, pero no tengo dinero. Que a mí, ¿quién es? ¿Cómo que no tiene dinero? Dice, no hace falta dinero para orar. Es que me ha pedido dinero para orar ahí en el centro cristiano ese. Y si no te venden una atadura de esas en los pies o en las manos, te venden ataduras para que te las pongas en los tobillos o en la muñeca. Ataduras, ¿verdad? Digamos que son falsas religiones y falsas doctrinas que engañan, que están alejadas de la verdad, de la Biblia. Personas que también andan buscando ángeles guías, se les va la olla, pero Satanás establece esas huestes espirituales, ¿no? La falsa asunción en la Pachamama, el karma, ese famoso que también hay por ahí, en fin, hay cosas que pone Satanás para engañar a la gente. Gobiernos, estos gobiernos que hay hoy en los días, gobiernos anticristianos. El gobierno que tenemos en España es anticristiano, así como lo veis y como lo oís. Y tenemos que transigir, y tenemos que los cristianos tenemos que estar ahí aguantándonos a que vengan esas cuatro, esas cuatro y esos tres, a llevarse la pasta, a llevarse el dinero por todos los lados, a vivir con tu dinero, se van de prostitutas, se lo gastan en cocaína, y son felices, y ahí están los tíos, ocultándolo. Y el presidente dice que no se quiere ir, y que no se quiere ir, y que no me voy. ¿Cómo se va a ir? Con la trincadera que tiene. Eso pasa aquí, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, ¿verdad? Desgraciadamente en España, pues, mucho peor, ¿verdad? Gobiernos corruptos que roban las arcas del pueblo y te roban a ti, en definitiva. Esos gobiernos que atacan la identidad de género por la identidad del creyente, llevan a la confusión a los niños, ¿no? Con la sexualidad, ¿verdad?
Atacan a las familias creando división, egoísmo, que las familias tienen que ser monoparentales, que si tienen que ser no sé cuántos, que tienen una barbaridad que vosotros habéis escuchado eso, hace falta volver a repetirlo desde el tiempo. Atacan la santidad, que no, usted no puede estar virgen porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque no sé qué rollo. Meten a las mujeres que la virginidad eso está pasado de moda, o a los hombres que la virginidad está pasada de moda, que la promiscuidad es lo que evita, lo que, ¿sabes? Y perturban al ser humano, le trastornan y le vuelven loco. Pero Dios hace sonar su trompeta de alarma. Oh, gloria a Dios. Amén. Sí, señora, la hermana está en la onda. Muy bien. Está conectada. ¿Cómo y cuándo se va a la derrota final entonces? ¿Cómo y cuándo va a ser la derrota final? Pues mira, la derrota final, ¿sabéis cuándo va a ser? Ya ha sido. Vamos tarde. Cristo ya venció en la cruz, según Colosenses 2:15, y despojó a los principados y a los potestades. Cristo ya venció. Hay una guerra espiritual invisible, claro que sí. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la victoria ya en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Qué aplicación tenemos para la iglesia de hoy en día sobre este tema que estamos tratando, de Gog y Magog, ¿verdad? No temas, Saúl, no temas. Aunque se levanten enemigos grandes contra ti, no te preocupes. Tú tienes un defensor. El que habita en los cielos, Él reinará. Tenemos que ser también entendidos en los tiempos, discernir los tiempos que nos tocan vivir. Los movimientos geopolíticos actuales pueden apuntar al escenario profético que tal vez prepara, como bien decía nuestra hermana, el regreso de Cristo, que decía la hermana al principio, que Cristo viene, pero no sabemos el día. Entonces, claro, tenemos que estar ahí atentos y sabemos que Cristo viene, va a venir, y su segunda venida por su Hijo, pero por eso tenemos que estar en santidad, alertas de que Cristo viene. Discernamos los tiempos para que no nos confundamos, ¿verdad? Dios es soberano sobre las naciones, sube, pero solo porque Dios se lo ha permitido. Si tienes ataques, porque Dios lo permite. ¿Para qué? Para que tú veas que la victoria es del Señor y no la tuya. La victoria de Dios en Ezequiel no se logra por las fuerzas israelitas, por los aviones, a la verdad que decíamos, ni por las bombas atómicas, no se logra por eso, por más que nos amenacen al mundo entero. Que veas que hay una bomba para acá, 3 para acá, ahora voy para allá y Rusia que no sé qué, que voy, que ve, Estados Unidos que sí, que tengo 20 y el otro 30, nada, mentira todo, un engaño que nos tiene Satanás para amedrentarte, para intimidarte, para amenazarte, mentira, eso todo es mentira, es un engaño satánico. Para que te tengan intimidados, queridos hermanos, nos tengan intimidados. Pero nosotros tenemos un arma superior a todas las bombas atómicas que hay en el mundo, ¿verdad? Que es el poder de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios y nuestro Señor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice. Mayor es el que está en nosotros que todas las bombas atómicas con que nos amenazan. Mayor, mucho mayor. Cristo ya venció y está de nuestro lado. Que eso es lo grandioso. Así que yo te invito en esta mañana que vivas en santidad. Y que vengas a la cruz. Y si te has ido fuera lejos, vuelve a la cruz, que es donde está tu sitio. Y confía en la victoria final. Porque sabes una cosa, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Dios garantiza que ningún arma, es decir, enemigo, guerra, ataque, misil, podrá destruirte jamás. Porque Jehová es tu defensor. Vamos a hacer le voy a pedir al hermano este, si puede, que toque suavemente el piano. Yo te voy a pedir que te pongas en la debida relación con Dios.
Si es que no lo estás, que vuelvas a la cruz, si es que te has alejado, ¿verdad? Si hay algo de ti que está un poco aliado con el enemigo, con el mundo, con la carne, es el momento de depositarlo en la cruz. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana que si tú tienes algo que dejar en la cruz del Calvario, vengas ante la presencia de Dios. Yo no voy a hacer nada más que orar por ti. Es tu relación con Dios. Nosotros somos meros mediadores nada más, ni intercesores, porque ese es Jesucristo. Vamos a orar por ti, única y exclusivamente, pero ni más ni menos, que es mucho. Así que por favor ponte en pie y si tienes algo que entregar ante el Señor, ven a depositarlo. Si estás batallando con la carne, con el mundo, con el pecado y no lo logras vencer, ven. Ven al altar, libérate de la opresión. Déjate sanar interiormente de toda la herida del mundo. Déjate restaurar tu vida. Interioriza que Dios te va a dar la victoria, como lo ha hecho con Israel de una manera sobrenatural y milagrosa, y lo va a hacer contigo también. Solamente tienes que creer de que Dios lo puede hacer. Si tienes algo con lo cual no puedes luchar, ven delante del Señor. Ven a la cruz de Cristo. Hoy es una invitación. Si quieres arrepentirte de algo, ven a la cruz de Cristo. Ven ante el Señor. Dios es poderoso para poder ayudarte. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a hacer vencer por cuanto tú te arrepientes. Dios en esta hora quiere tratar con tu vida. No quiere que andes más de esa manera, sufriendo, pasándolo mal. Dios quiere que seas verdaderamente libre en esta mañana. Tú quieres aceptar a Jesucristo como el Salvador de tu vida. ¿Quieres que tu vida cambie? Vamos a orar por ti. Vamos a orar. Vamos a orar por ti. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está